Bueno, muy buenas tardes con todos, ¿no? Una vez más en una clase de centro de datos. Disculpándome ante todo por la clase anterior que tuvo un problema con la parte del internet, ¿no? Tuve un problema y no pude continuar en la conexión en la clase, ¿no? Vamos a tratar de hoy día de recuperar las clases para no perder justamente esa trazabilidad, ¿no? Y mientras que en el camino se pueden ir conectando los demás equipos, esto igual va a estar grabado, ¿no? Estas clases van a estar grabadas, la van a poder ver en las plataformas sin ningún problema, ¿no? En la clase anterior habíamos hablado un poco de los tipos de centro de datos, ¿no? Habíamos hablado un poco sobre los diferentes tipos, algunas características, ¿no? De los centros de datos, pero como quien avanzando un poco al respecto, yo estaba justamente me había quedado justo en este cuadro, ¿no? Habíamos dicho que tenemos data center propios, ¿no? Que es lo que usualmente implementamos como tal, ¿no? Que quiere decir que no data centers propios, ¿no? Que este modelo se refiere más a la implementación completa, ¿no? A todo lo que son datos de información, las aplicaciones, el sistema operativo, o sea, todo lo que es el software como tal. También tenemos el hardware, ¿no? Que son los servidores, el storage, los routers, ¿no? Eh, el sistema de networking, ¿no? Todo lo que son switches, ¿no? Todo el sistema de switches y el sistema de climatización, el sistema de energía, los UPS, los grupos de electrógenos, el tema de seguridad física, ¿no? Sistema contra incendio y básicamente la infraestructura del edificio como tal, ¿no? Justamente todo esto, si se dan cuenta en esta imagen, esto tiene lo que corresponde al cliente, que es el color azul, y lo que corresponde al proveedor, que es el color celeste, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que cada uno tiene una responsabilidad. En el data center propio, que es todo lo que es azul, ¿qué quiere decir? Que el cliente tiene la responsabilidad de hacer toda esa implementación, ¿no? No solamente adquirirlo, sino hacer la instalación, quizás no él, quizás lo subcontrate, pero bajo su costo y su responsabilidad, ¿no? Eso es lo que es un data center propio. En un data center colocation, ¿no? El cliente, como tal, como les había dicho, él tiene que colocar su software y su hardware, ¿no? En el software están los datos, la información, los aplicativos, los sistemas operativos, las licencias, entre otros, y la parte activa, ¿no? La parte de TI, la parte de servidores, storage, switches, todo lo que es networking, ¿no? Todo eso está a cargo básicamente del cliente, de nosotros, si fuéramos nosotros los clientes, los usuarios, ¿no? Y lógicamente, en este caso en el colocation, lo único que me da mi proveedor es básicamente la parte de energía, la parte de refrigeración, de seguridad e infraestructura física, que es la parte del edificio, ¿no? Solo esto es ellos me dan y eso es lo que me dan para alquilar, ¿no? Me dan un ambiente con gabinetes climatizado, con sistemas redundantes, ya sea redundantes, un nivel, un N+1, N+2, ¿no? Con sistemas contra incendio, con sistema de biométrico, control de acceso, con cámaras, con todo el tema de seguridad, esa seguridad perimetral, ¿no? Todo eso me lo han listo y básicamente yo voy con mi equipamiento activo y con mis aplicativos, ¿no? Ese es netamente cuando uno elige el tema del colocation. Cuando uno elige el tema del hosting, ¿no? En este caso, netamente el cliente, o sea, nosotros solamente tenemos que llevar todo lo que es netamente el software, ¿no? Datos, aplicaciones, sistema operativo, licencias. En cambio, él no solamente me da todo el tema de infraestructura, sino también me da el equipamiento TI, me da los servidores, me dan los switches, me da todo esto, pues es un hosting, ¿no? Si se dan cuenta, ahí no solamente la inversión o responsabilidad ya va siendo menor, ¿no? El proveedor me está brindando más, sin embargo, también hay ciertas limitaciones, ¿no? Como hemos visto anteriormente, las ventajas y desventajas. En cambio, un cloud computing, solamente llevamos datos y aplicaciones, ¿no? Todo el sistema operativo, no solo el sistema operativo, sino todo lo que viene abajo, servidores, switches, networking, y todo lo que es refrigeración, energía y seguridad y edificio viene por parte del proveedor, ¿no? Acá básicamente es donde nos da un lugar para albergar toda nuestra información, ¿no? Nosotros llevamos la información como tal, ¿no?
Eso son justamente las comparaciones de los diferentes modelos de negocio, bueno, los diferentes tipos de centro de data center o centro de datos dependiendo del modelo de negocio, ¿no? Como hemos dicho, podemos empezar con un centro de datos implementado, pero a medida que quizás, por ejemplo, los bancos que tienen sucursales en diferentes lugares, quizás del país, ¿no? O quizás son transnacionales y tienen sucursales en otros, no solamente dentro del país, sino en otros países, ¿no? Fuera del país, eh, ya optan por esos tipos de centro de datos, ¿no? Así quizás hacen un colocation, un hosting, ¿no? Un cloud, entre otro tipo, ¿no? Que quizás ya por un tema de costo-beneficio es lo que más les conviene, ¿no? No es netamente voy a implementar un centro de datos en Lima, implemento un centro de datos en Piura, implemento un centro de datos en Colombia o en Estados Unidos, en Europa, ¿no? O sea, no, quizás no convenga quizás invertir tanto en la implementación, porque es un costo fuerte implementar un centro de datos y va a depender de la capacidad, ¿no? Quizás le conviene netamente tener un data center propio acá local y las demás netamente alquilar, ¿no? Alquilar este centro de datos, ¿no? Eso va a depender, como lo comentó un compañero anterior, de la línea de negocio, un tema de costo-beneficio, ¿no? Bueno, Bueno, en este caso ya vamos al capítulo 2, que son las clases y niveles de disponibilidad, ¿no? Vamos a ver un poco los niveles de disponibilidad como tal. Nos vamos un poco a lo que es la introducción. La disponibilidad. A veces hablamos mucho de la que es la disponibilidad y la confiabilidad de un sistema, ¿no? En este caso, la disponibilidad, ¿no? Sí, la presentación está está ya en el campus. En el campus está todo lo que vamos a ver hoy día. Y de aquí quiero hablar con ustedes más o menos para ver cómo podemos, como desafortunadamente en la clase pasada no pude completar la clase, ¿no? Estuvo unos 10, 15 minutos, no recuerdo. Este, Quería conversar más tarde con ustedes si les conviene hacer una clase adicional hoy día o quizá dejarlo para mañana o la otra semana, ¿no? Esto va a depender también de sus tiempos de ustedes, por eso quería coordinar, terminando al menos esta diapositiva, quería coordinar con ustedes y a la vez también se pueden ir conectando algunos compañeros más, ¿no? Eh, ¿Qué es la disponibilidad? La disponibilidad es una probabilidad de que un componente o sistema esté en condiciones de efectuar la función a la cual está destinada, ¿no? O sea, si tenemos un sistema, un componente en el cual su función, o sea, la función de este componente es brindar cierta operatividad, esta probabilidad de que ocurra, esa es la probabilidad, ¿no? Otra definición es el grado en la que un sistema o componente está operativo, ¿no? Y otra definición es la fracción de tiempo que un sistema reparable esté disponible para su uso, ¿no? Hay un cálculo de la disponibilidad, ¿no? Está escrita por A, availability, es igual a 1 menos un indicador que es el MTTR entre MTBF, que es el MTTR, es Mean Time to Repair, ¿no? Es el tiempo estimado para reparar, y el MTBF es el Mean Time Between Failure, ¿no? Que es el tiempo estimado entre fallas, ¿no? ¿Qué quiere decir con eso? Imagínense, ya tenemos, por ejemplo, tenemos un UPS, ¿ya? Un UPS que es un componente, ¿no? No es un sistema, es un componente. Imaginemos que el UPS está trabajando normalmente, ¿no? El UPS está trabajando normalmente y sucede una primera falla, ¿no? En un tiempo determinado. Sucede la primera falla, ¿no? Y hasta que el tiempo que esté reparado, o sea, que hasta que el tiempo que lo puedan reparar, ¿no? Ese tiempo que demora en repararse es el mean time to repair, ¿no? Ese es el tiempo que empieza a reparar. Luego de la reparación, empieza a funcionar nuevamente, ¿no? Empieza a funcionar nuevamente y vuelve a fallar, una segunda falla, ¿no? Y nuevamente tiene un tiempo de reparación, ¿no? Y nuevamente vuelve a operar y existe una tercera falla, ¿no? Y nuevamente tiene un tiempo de reparación.
y vuelve nuevamente a funcionar, ¿no? Este tiempo en el que tiene que estar en reparación el UPS es el MTTR, ¿no? Es el tiempo estimado para reparación, ¿no? Y el MTBF es el tiempo entre fallas, ¿no? Desde que sucedió la primera a la segunda falla, ¿no? Ese es el MTBF. Desde que sucedió la segunda a la tercera falla, sucedió otro MTBF. Esto se debe calcular al año, o sea, al año, ¿no? No quiere decir, tú cuando quieres un UPS no lo vas a comprar para que falle al mes, a los 2 meses, a los 3 meses, ¿no? Sino que falle quizás, haya una falla al año, ¿no? Por eso justamente detrás de todo este requerimiento hay una serie de requisitos, ¿no? Que esté en condiciones adecuadas, que tenga transformador de aislamiento, ¿no? Que tenga una configuración, que no esté sobrecargado, que esté bien dimensionado, ¿no? Hay una serie de requisitos, lógicamente, para que funcione de la manera correcta. O sea, que funcione para la cual está hecha, ¿no? Porque si lógicamente tú tienes un UPS y le vas a poner un cuarto que es abierto, expuesto, con harto polvo, harta polución, harta humedad, este UPS lógicamente en cualquier momento va a fallar, ¿no? Sin embargo, lo importante es que estén las condiciones adecuadas para que estas fallas sean anuales, ¿no? Lógicamente, por eso esto se calcula al año, estas fallas son al año, ¿no? Ahora, estos indicadores nos van a ayudar, ¿no? Para poder hacer un cálculo sobre la disponibilidad, ¿no? Por ejemplo, a ver, profesor, ¿qué tal hacemos eso? Por aquí vos dedicas, profesor, ¿qué tal son los UPS para equipos médicos adaptaciones? Sí, claro, deben ser necesarios, ¿no? Ten en cuenta que el UPS tiene filtros, tienes todo lo que son componentes electrónicos que también ayudan con el tema de los armónicos, ¿no? No solamente ayuda el nivel de tensión, a regular el nivel de tensión, sino te ayuda con los armónicos, ¿no? Y también almacena energía, entre otras funciones, ¿no? Por eso los UPS son importantes. Sin embargo, los UPS, como son electrónicos, son también delicados, ¿no? Hay que tener ciertos criterios para instalar un UPS, ¿no? Eso lo vamos a ver en la parte eléctrica, ¿no? Quizás un poquito más al detalle, pero sí son importantes los UPS como tal, ¿no? Tenemos, por ejemplo, la palabra disponibilidad, que es el uptime, y no disponibilidad, que es el downtime, ¿no? Imaginemos, siempre para los cálculos de la disponibilidad tenemos en consideración un año, ¿no? El año de por sí tiene 8.760 horas, ¿no? Ese es el tiempo de horas al año el cual se usa para hacer el cálculo. Estos ya son cálculos realizados, ¿no? El 99% equivale a 3.5 días, el 99.9% a 8 horas, el 99.99% a 53 minutos, el 99.999% a 5 minutos y el 99.9999 a 30 segundos. ¿Qué quiere decir? Que mientras más nos acerquemos al 100%, el tiempo justamente de fallas que puede existir en un sistema es mucho menor, ¿no? Por eso justamente cuando nos dicen que un data center tiene, por ejemplo, Tier 3 o Tier 4, quiere decir que su disponibilidad es mayor, ¿no? Esta disponibilidad es mayor, o sea, se acerca al 100. Y por ende, el tiempo en el que pueda fallar este sistema es menor, ¿no? Si ustedes toman un 99%, quiere decir que el sistema puede fallar y tranquilamente en 3.5 días no pasa nada, ¿no? En cambio, cuando tú tienes una mayor disponibilidad, ¿qué quiere decir? Que en 30 segundos es lo máximo tolerable, ¿no? Que puede haber una falla. No puede sobrepasar este tiempo, ¿no? Y hay mucha lógica, ¿no? Porque básicamente eso es toda sobre la disponibilidad, ¿no? Es una probabilidad básicamente del tiempo en que pueda fallar el sistema, ¿no? Lógicamente acá más adelante vamos a ver un ejemplo, pero básicamente esta es la fórmula con la que vamos a estar utilizando, ¿no? Y estos son algunos resultados, ¿no? De los cuales se tiene de acuerdo a la disponibilidad que se requiere, ¿no? Ahora, ¿de quién depende la disponibilidad? Lógicamente de la empresa, de la organización, ¿no? La organización va a ver cuánto es tolerable su centro de datos, ¿no? Por ejemplo, pongamos un ejemplo, una universidad, ¿no? Una universidad o un banco. Imagínate, la universidad puede tolerar fallas quizás de 1 hora, por ejemplo, por decirlo,
En cambio, un banco no puede tolerar la falla o la caída de su data center de una hora porque se pierde mucho movimiento. Las transacciones, las cuentas en línea, en una hora para ellos es catastrófico perder su sistema en una hora, ¿no? O tener una falla en ese tiempo, ¿no? Por eso va a depender básicamente del negocio, porque de acuerdo a su disponibilidad, o sea, de acuerdo al tiempo anual que ellos crean conveniente quizás fallar su centro de datos, va a depender su implementación o sus mejoras si existiera un centro de datos, ¿no? Porque a mayor disponibilidad, el centro de datos más robusto, el centro de datos tiene mayor redundancia y por ende cuesta mucho más, ¿no? No es así de simple decir que quiero un data center de mayor disponibilidad del 99.99%, porque detrás de todo esto hay una implementación mucho más grande y más compleja y lógicamente tiene un costo mayor, ¿no? Todo va a depender de la línea de negocio y del análisis de la organización que puedan tener, ¿no? Hay veces que hay clientes que dicen, no, yo quiero certificar mi centro de datos en Tier 3. ¿Pero por qué quieres certificar en Tier 3? No, porque está a la moda, porque es lo último que hay. Pero ni siquiera su centro de datos puede cumplir con un Tier 1, ¿no? Por decirlo así, ¿no? Y lógicamente no tiene mucha conciencia del tema, ¿no? Porque tú puedes certificarlo en Tier 3, por ejemplo, y te puede costar $100,000 la certificación en diseño y en operación, ¿no? Pero hay que trabajar en tu centro de datos, que si no cumple, tienes que hacerlo cumplir. Y tienes que comprar grupos electrógenos, tienes que comprar UPS, tienes que comprar aire, tienes que implementar más ambientes más grandes, hacer separaciones, y es un montón de dinero que quizás en su línea de negocio no lo tiene previsto, ¿no? Y no está quizás la empresa dispuesta a invertir solamente para tener una certificación de esa magnitud por un tema de ¿cómo se llama?, de moda, o por un tema de estar a la actualidad, ¿no? Todo esto es una cadena, ¿no? La certificación es importante, ¿no? Siempre también comento que es importante porque la certificación, así como cuando tú haces un calidad estructurado, ¿no? Es un calidad estructurado, tú certificas tu calidad estructurado porque eso te garantiza que has hecho una correcta implementación, has hecho un correcto cableado, vas a estar seguro que va a operar correctamente, ¿no? Tu certificación, siempre y cuando sepas ver la certificación de tu calidad estructurado, por ejemplo, ¿no? Y eso te garantiza, ¿no? Te da el aval de que realmente has hecho las cosas bien, ¿no? Y que te va a operar y vas a estar tranquilo de que va a operar. Lo mismo cuando tú haces una certificación o haces una medición del sistema de puestas a tierra o un megado dedicable el aislamiento de tu conductor, u otras pruebas, ¿no? Diversas pruebas de un sistema, de un equipo o una certificación, eso te da una garantía, un aval de que está correcto, ¿no? Porque tú puedes hacer un tendido, una instalación y de frente lo pones en marcha, es una probabilidad de que falle o de que opere correctamente, ¿no? En cambio, si tú haces la certificación y las pruebas correspondientes, vas a ir a la segura de que va a funcionar bien. Lo mismo el centro de datos. Lo certificas no solamente para estar a la moda o para llevar en el mismo contexto de la actualidad, ¿no? Sino de que vas a estar seguro de que tu inversión o de que lo que se ha implementado esté correcto y haya una disponibilidad, o la disponibilidad de tu centro de datos sea sea la correcta, o sea similar o igual a la que has pedido, ¿no? Por eso es importante la certificación. Hay que también elegir qué tipo de certificación se va a obtener, ¿no? También puede ser un híbrido, ¿no? Hay veces que no solamente optan por una, sino optan por hacer una certificación orientada a buenas prácticas y también toman otra normativa para otro sistema que no lo contempla, ¿no? Por ejemplo, algunos quieren certificarlo en la TIA 942, bien, pero otros quieren certificarlo en Uptime. Sin embargo, la parte de telecomunicaciones exigen que se siga de la TIA, ¿no? Hay un tema híbrido ahí, ¿no? Pero sí es importante tener en cuenta estas certificaciones que son muy interesantes, la verdad, porque ahí aprendes bastante en sí, ¿no? Hay cosas que quizás no las has visto, no la ven en el camino de la implementación y las van corrigiendo, ¿no? Y bueno, sí se recomienda certificar su centro de datos, ¿no? Es importante eso. Bueno, vemos algunos
tipos de tiempo de inactividad, ¿no? Por ejemplo, hay tiempos de inactividad programado, ¿no? Por ejemplo, los mantenimientos preventivos, ¿no? Que básicamente en el centro de datos tienes un cronograma establecido, ¿no? Al año de los mantenimientos periódicos de tus equipamientos, de tus sistemas. No es un mantenimiento ya programado, ¿no? Sea trimestral, por ejemplo, ¿no? Cada 4 meses, cada 6 meses, ¿no? Ya tú tienes una programación de cuándo vas a hacer tus mantenimientos preventivos, ¿no? Ya es algo, es una inactividad de tu centro de datos, pero ya está programado, ¿no? Configuraciones y actualizaciones de sistemas y equipos, quizás tienes que actualizar los software, ¿no? De los equipamientos, ¿no? El firmware, quizás de los UPS, ¿no? Básicamente de tus aires, ¿no? De tus equipos como tal, tienes que actualizarlos. También tienes que hacer una inactividad como tal, quizás no del centro de datos, quizás de tu sistema o de tus componentes, ¿no? Pruebas u optimización de sistemas, también de la misma forma, quieres hacer pruebas periódicas para nuevamente volver a garantizar que sigue correctamente funcionando y va a seguir operando, y quizás tengas que optimizar algunos sistemas, hacer algunos arreglos, algunas modificaciones leves, ¿no? Que también es algo programado, ¿no? No es que de la noche a la mañana vas a hacerlo, sino que tienes que tener una programación en coordinación con todo tu área, ¿no? Y los mantenimientos correctivos como tal, ¿no? Que están dentro de este lazo, porque lógicamente cuando falla tu sistema, falla un UPS, por ejemplo, falla una tarjeta, tú tienes otro que te respalda, ¿no? Pero ya tú puedes también programar ese mantenimiento correctivo de ese UPS que está fallando, ¿no? No, pero básicamente los mantenimientos correctivos también los puedes programar, ¿no? Y hay una inactividad no programada, ¿no? Que son reparaciones debido a fallas, ¿no? Quizás pase un cortocircuito, ¿no? O se te daña un disco, ¿no? De tu servidor. Y hay cosas que son reparaciones debido a cualquier falla que puede existir internamente en el centro de datos y tienes que intervenir inmediatamente, ¿no? Es algo no programado. Retardo de los mantenimientos, ¿no? Si bien es cierto, tus mantenimientos son programados, pero pueden pasar muchas cosas, ¿no? Tú puedes contratar a un proveedor y no te llega el proveedor a tiempo, no te responde, o no te está cumpliendo con el contrato de los mantenimientos, ya hay un retardo de los mantenimientos y por ende se descuadra todo tu cronograma, ¿no? Ya se vuelven mantenimientos, ya pueden pasar a reparaciones, ¿no? Porque pueden fallar si no tienen los mantenimientos correctos, ¿no? Otro punto son las fallas o cortes relacionados con la instalación, ¿no? Como les comenté, también pueden existir fallas externas como fallas internas, ¿no? Algunos cortes quizás abruptos que puedan existir en la red, ¿no? Que también pueda generar fallas internas, ¿no? Que también son cosas no programadas y que suceden, ¿no? Que suceden en la realidad. Y básicamente esos son lo que pasa, ¿no? Justamente en la realidad, ¿no? Eso es lo que sucede. Vamos a ver el punto para determinar qué clase de disponibilidad necesitamos, ¿no? Es ahí donde tú dices ya, pero ¿qué disponibilidad o qué tipo de redundancia necesita mi centro de datos, ¿no? No es un tema de que yo quiero el tier 2 o la clase 2 o la clase 3 o el tier 4, ¿no? Sino hay un tema, hay un criterio para calcular la clase de disponibilidad. En este caso, estos datos los he tomado de la BICSI, de la BICSI 002-2019, ¿no? Que es la que te orienta de una mejor manera o te detalla más o menos cómo son las pautas que se tienen que tomar en cuenta, ¿no? Me dice, existen 3 factores que puedan cuantificarse rápidamente con el fin de determinar una clase de disponibilidad, ¿no? Ya existe una cuantificación, ¿no? De 3 factores. El primer factor son los requisitos operativos, el segundo factor es la disponibilidad operativa y el tercer factor es el impacto de tiempo de inactividad, ¿no? Veamos básicamente primero los requisitos operativos, ¿no? Vamos a identificar los requisitos operativos. Me dice que este es un factor clave a evaluar en este paso, es la cantidad de tiempo a asignar para actividades de prueba y mantenimiento que interrumpen la operación normal. O sea, es un parada por mantenimiento planificado, lo que habíamos hablado, ¿no? Es el tiempo, básicamente, es la cantidad de tiempo en un mantenimiento planificado, ¿no?
Una vez que se conoce este tiempo para las paradas por mantenimiento planificado, se usarán los valores de la siguiente tabla para determinar el nivel operativo, ¿no? Como hemos dicho, es la cantidad de tiempo de los mantenimientos planificados, ¿no? O sea, es la cantidad de tiempo que tu data center puede soportar que un sistema esté operativo, ¿no? A ver, cuando ya tengamos ese tiempo, que son las horas anuales disponibles, podemos calcular el nivel operativo. Cuando son menos de 400 horas anuales, ¿no? Esto quiere decir que son data centers que operan menos de 24 horas al día y operan menos de 7 días a la semana. O sea que está a un nivel muy básico, ¿no? O sea, puede ser cualquier negocio básico, ¿no? Cualquier unidad de negocio básico que opera menos de las 24 horas al día y menos de los 7 días a la semana. O sea, no hay ningún problema, porque tú puedes apagar tu centro de datos en cualquier día de la semana, porque no operan las 24 horas ni los 7 días de la semana, ¿no? Y los asignas como un nivel operativo 0, ¿no? Cuando son las horas anuales son de 100 a 400, son data centers que operan menos de 24 horas al día, igual que son, y operan igual de la misma forma menos de 7 días a la semana, ¿no? Esto también está en un aspecto básico, ¿no? Ambos, tanto el nivel operativo 1 y 0, ¿no? La única que la diferencia es las horas anuales disponibles, ¿no? Este es menor de 400 y este entre 100 y 400. Cuando son las horas anuales disponibles entre 50 y 99, ¿no? Eso es un data center que opera hasta 24 horas al día, hasta 7 días por semana y hasta 50 semanas por año. Cuando se encuentren en esta situación y se calculen las 50 horas anuales, hablamos de nivel operativo número 2. Cuando hablamos de horas anuales de entre 0 y 49, tenemos data centers que operan 24 horas al día, los 7 días a la semana, durante 50 semanas o más. No hay paradas por mantenimientos programados disponibles durante horarios de trabajo. O sea, durante horario de trabajo no hay paradas por mantenimiento programados, ¿no? Acá estamos hablando del nivel operativo 3, ¿no? Y cuando tengas 0 horas anuales disponibles, ¿qué quiere decir? Que es un data center que opera 24 horas al día, opera los 7 días de la semana, opera durante 52 semanas cada año, no hay paradas por mantenimiento programado disponibles ni fuera ni dentro del horario de trabajo. Eso quiere decir que estás hablando de un nivel operativo número 4, que es el más estricto, ¿no? Acá, teniendo en cuenta estas horas anuales disponibles, ya tenemos el nivel operativo, ¿no? Con esto calculamos el primer punto, que son los requisitos operativos, ¿no? Aquí ya calculamos el nivel operativo teniendo en cuenta las horas anuales disponibles. El segundo punto es cuantificar requisitos de disponibilidad operativa, ¿no? En este caso, en este segundo paso, es identificar el tiempo de actividad total que deben apoyar los servicios del centro de datos sin interrupciones. La disponibilidad operativa se refiere solo al tiempo de la actividad programada, o sea, se refiere solamente al tiempo de los mantenimientos programados, ¿no? Es decir, el tiempo durante el cual se espera que efectivamente se ejecuten las funciones de TI. Igual hay una tabla, ¿no?, de tiempo de inactividad anual, ¿no?, que lo vamos a ver en minutos, ¿no? En minutos. Ya tenemos básicamente en la tabla anterior las horas anuales disponibles, ¿no? Y acá básicamente es un tema de minutos. Teniendo en cuenta el tiempo de minutos cuando son menores a 5.000 minutos, ¿no?, corresponde a un nivel menor al 99%, mayor al 99%. Si son mayores a 500 o a 5.000, ¿no?, entre 500 y 5.000 tenemos uno mayor a 99.9. Si tenemos una inactividad anual máximo de entre 50 y 500, tenemos una disponibilidad mayor a 99.99. Tenemos un tiempo de inactividad de 5 a 50, tenemos una disponibilidad entre 99.999. Y el más estricto, que es una inactividad anual de 0.5 a 5 minutos, tenemos justamente la disponibilidad de 99.9999, que es el máximo, ¿no? Con esta información, nosotros podemos calcular nuevamente el nivel operativo. Ya lo tenemos, ¿no?, del anterior. Ya tenemos, imaginemos que tengamos, por ejemplo, un data center que tengamos 50 horas anuales disponibles, ¿no? Entonces, nuestro nivel operativo es el 2, ¿no? En este segundo paso, nuestro nivel operativo es el 2, como hemos visto anteriormente, y
Imaginemos que estamos entre 50 a 500 minutos, ¿no? Eso corresponde que el requisito de disponibilidad operativa es el 2, ¿no? Hacemos justamente un cruce, ¿no? Un cruce para que dé justamente el 2. Tenemos la disponibilidad operativa que es el 2, ¿no? El tercer punto es el impacto de tiempo de inactividad, ¿no? Eso es un componente esencial de la administración de riesgos, ayuda a determinar las tácticas que desplegarán para mitigar el riesgo de tiempo de inactividad, ¿no? Básicamente, esta es la tabla de impacto de tiempo de inactividad. Por ejemplo, tenemos que asignar una clasificación dependiendo del impacto como tal del centro de la operación del centro de datos, ¿no? Puede ser de alcance local, ¿no? Que afecta solo una función o operación, causando una interrupción o retraso de menor en el logro de objetivos organizativos que no son indispensables, ¿no? Cuando, o sea, no hay mucho problema, cuando hay una interrupción o que impacta tu centro de datos, se clasifica como aislado, ¿no? Sin embargo, si nos vamos al otro extremo, que el impacto afecta la calidad de entrega del servicio en toda la empresa o causa una interrupción o retraso considerable en el logro de los objetivos organizativos claves, ¿no? Por ejemplo, un banco, ¿no? Que se caiga un banco o se caiga en la señal de un aeropuerto, ¿no? Por ejemplo. Esto puede ser considerado como algo catastrófico, ¿no? Es importante, por ejemplo, un aeropuerto que no te llegue la señal o una base de datos de la torre de control, ¿no? Hacia los pilotos o cualquier tipo de señal o cualquier tipo de señal que pueden estar recaudando de todo el sistema de aeronavegación, es catastrófico, ¿no? Puede ser catastrófico, ¿no? Por poner un ejemplo, ¿no? Con eso, con esta descripción ya tenemos una estimación de la clasificación, ¿no? En la anterior teníamos el número 2, que correspondía a la disponibilidad operativa, y en este caso tenemos básicamente a la clasificación, ¿no? Y como último punto tenemos identificar como tal la clase de disponibilidad. Para determinar justamente esta clase se deben combinar los factores anteriores, ¿no? La disponibilidad se usa como guía para determinar las características de instalación, arquitectura, ingeniería. No es todo un tema, es una gama que se va a hacer un cálculo respecto a esta disponibilidad. Y lógicamente todo el equipamiento de TI e infraestructura física, ¿no? Con la función de apoyar las funciones indispensables de todo el sistema de TI, ¿no? Tenemos esta tabla final, ¿no? Imaginemos que en la anterior y asignemos que sea catastrófico, ¿no? Y tenemos básicamente el tiempo de inactividad número 2, ¿no? Con esta tabla tenemos que el impacto es catastrófico y la disponibilidad operativa es el 2. Hacemos nuevamente la intersección y nos damos con la sorpresa de que nuestro data center necesita un clase 3, ¿no? O un clase 3 o podemos hacer una comparación con un tier 3, ¿no? Es ahí donde ustedes ya pueden calcular básicamente qué tipo de clasificación necesita tu centro de datos, ¿no? Es más que todo sobre eso. A ver, haciendo nuevamente un recordatorio sobre las clases. La clase 1, por ejemplo, teníamos que no había ni una redundancia de componentes, no tenía redundancia de sistemas, supervivencia ninguna. Y la aplicación dice no existe un sistema de distribución de energía indispensable separado del sistema de energía de uso general, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, tenemos un centro de datos en un edificio existente, ¿no? Ustedes, si hablan de un edificio existente, hay una sala eléctrica para ese edificio existente, ¿no? ¿Qué quiere decir acá? Que no hay una separación entre el sistema de energía del data center de los servicios generales, ¿no? Del edificio. Puede estar en la misma sala y no hay ningún problema, ¿no? Acá no existe mucha rigurosidad al respecto, ¿no? No existe un sistema de generado de reserva, o sea, no hay un grupo electrógeno como tal. No se utilizaría redundancia en ningún tipo de energía, de aire acondicionado o redes similares, o sea, redundancia cero. Esta clase tiene varios puntos individuales de falla, ¿no? Desde que no hay redundancia de componentes. Hablamos de componentes, por ejemplo, del UPS, del aire acondicionado, del grupo electrógeno. Eso hablamos de componentes.
Y de sistemas hablamos quizás todo de una interconexión de todos estos componentes, ¿no? Desde el tablero hasta al UPS, hasta el tablero de distribución, ya es todo un sistema, ¿no? Acá no hay ni redundancia de componentes ni redundancia de sistemas, ¿no? Esa es la clase 0. La clase 1 es similar. Si se dan cuenta, tampoco no hay redundancia de componentes, no hay redundancia de sistemas, supervivencia ninguna. Y la aplicación, el sistema de distribución de energía indispensable, desplegaría un dispositivo de energía almacenada y un generador para permitir que el equipo indispensable funcione debidamente. O sea, acá sí, sin el anterior solamente te pueden dar una llave del edificio y tú energizas todo tu sistema y no interesa. Acá al menos te dicen que te podían dar un sistema de energía almacenada, que son los UPS, y un generador para que al menos tengas un respaldo, ¿no? Para que al menos tu sistema pueda funcionar correctamente, ¿no? No se utiliza ninguna redundancia de ningún tipo para sistemas de energía o aires acondicionados. Igual acá no hay redundancia, pero al menos te dan un UPS o un sistema de energía almacenada y un grupo electrógeno, un generador, ¿no? En la clase 2 hablamos básicamente de redundancia de componentes, solo para componentes indispensables. Acá netamente ya hablamos de redundancia de componentes como tal, ¿no? Redundancia de sistemas, ninguna, ¿no? Supervivencia, acá hay un reforzamiento moderado para la seguridad física e integridad estructural. Acá hablamos un tema del ambiente, un tema estructural como tal, y la seguridad física, que habla del tema de sistema contra incendios, CCTV, ¿no? Entre otros sistemas de seguridad física. Y la aplicación, los sistemas de energía y climatización y redes necesitarían redundancia en aquellas partes del sistema que puedan fallar más probablemente, ¿no? O sea, básicamente le dan prioridad más que toda la redundancia a los sistemas que puedan fallar con más probabilidad. Por ejemplo, acá le dan redundancia de componentes a UPS, a aires acondicionados, a generadores, a ATS o sistemas que estén fuera del control de la administración de data center, ¿no? Esos sistemas pueden darle redundancia de componentes, ¿no? Pueden tener un N+1 o dos UPS a la vez, ¿no? O dos aires acondicionados como tal. En clase 3 tenemos redundancia de componentes para componentes indispensables y no indispensables. Acá ya me está hablando también no solamente de los equipos indispensables, sino también de los no indispensables, ¿no? Hablamos de la redundancia del sistema, ¿no? Como tal. Tampoco acá no hay ninguna redundancia de sistema. La supervivencia, nuevamente, un reforzamiento moderado en la seguridad física e integridad estructural. ¿Y qué me dice en la aplicación? Los sistemas indispensables de energía, la refrigeración y el sistema de redes, que es el cable estructurado, lo que están en telecomunicaciones, deben proporcionar operaciones fiables y continuas, aun cuando haya componentes importantes fuera de servicio, para fines de reparación o mantenimiento. Para la protección contra el tiempo de inactividad no planificado, ¿no? O sea, ¿qué me quiere decir? Que sí, exactamente, acá te doy redundancia de UPS, redundancia de aire, redundancia de sistema de telecomunicaciones, ¿no? De redes. Pero me tienes que garantizar, ¿no? Una operación fiable para que cuando haya un mantenimiento o una reparación, tu sistema no caiga. Si te falla un UPS, si te falla un aire, o si te falla un grupo electrógeno, el otro pueda soportar toda la carga y tu operación todavía sea continua, ¿no? Y mientras yo pueda reparar ese equipo y lo pueda poner en marcha nuevamente, ¿no? Eso es importante para la protección contra el tiempo de inactividad no planificado, ¿no? Cuando hemos hablado del tiempo de inactividad no planificado, pueden ser los cortes, algo inesperado, algo fortuito que se pueda dar, ¿no? La idea es que pueda soportarlo. Los sistemas deben poder sostener las operaciones mientras hay un componente o subsistema independiente fuera de servicio, como hemos dicho, ¿no? La operación fiable como tal es justamente mantener las operaciones sostenibles, ¿no? Mientras haya un UPS, mientras haya un grupo fuera de servicio, ¿no? Eso es lo que me pide, me pide esa garantía, ¿no? Esta clase, teniendo en cuenta la redundancia de componentes, ¿no? Y en la clase 4, más o menos, acá hay una redundancia de componentes para todos los componentes indispensables
y para aumentar la facilidad del mantenimiento, aplica para todos los componentes no indispensables, ¿no? Esto es como clase 3, básicamente. Redundancia de sistemas, acá sí me habla redundancia del sistema en cuanto a redundancia de componentes, de tal modo que se mantenga la confiabilidad incluso durante actividad de mantenimiento, ¿no? O sea, hay redundancia de componentes y esos componentes tienen que interconectarse, ¿no? Ahora, la redundancia del sistema es la redundancia de esta interconexión, ¿no? Nuevamente, para generar esa redundancia, ¿no? Para generar esa confiabilidad, ¿no? Acá me habla justamente de esta redundancia del sistema, ¿no? La supervivencia, acá todos los sistemas son autosoportados en cualquier eventualidad y están protegidos contra los más altos niveles de fuerzas naturales, ¿no? Acá entra mucho el tema estructural, la parte de protección perimetral, los sistemas antisísmicos, ¿no? Entre otros sistemas que se han considerado al inicio desde la arquitectura de su concepción, porque acá me garantiza un alto nivel de fuerzas naturales, ¿no? Y las fuerzas naturales básicamente son las fuerzas atmosféricas, ¿no? Los desastres naturales como tal, ¿no? Esa es la supervivencia. Y la aplicación, los sistemas indispensables de energía, climatización y redes deben proporcionar operaciones fiables y continuas, aun cuando haya componentes importantes fuera de servicio, ¿no? O sea, acá de igual manera que anterior, ¿no? Por eso me están dando redundancia del sistema, acá su disponibilidad como tal es mucho mayor, ¿no? Porque el tiempo de inactividad va a ser mucho menor. Por eso me piden una redundancia mayor, ¿no? Ahora, con respecto a acá en Perú, sí hay certificación en Tier 3, ¿no? Más que todo en los bancos. Sin embargo, no usan los 4 porque, o sea, no hay Tier 4, ¿por qué? Porque cuando desarrollan el Tier 3 lo hacen tan redundante, no solamente hacen la redundancia de componentes, sino también hacen la redundancia de sistemas, ¿no? O sea, es similar a un Tier 4, lo desarrollen de esa manera para que no haya problemas y puedan también pasar la certificación con tranquilidad, ¿no? Justamente van un paso más allá, ¿no? O sea, hacen por ejemplo, un Tier 3 que parece un Tier 4, ¿no? Tienen que hacer algunas modificaciones adicionales para que cumpla el Tier 4, pero todo se certifica más que todo el máximo con Tier 3 acá en el Perú, ¿no? A ver, vamos a ver. Bueno, de aquí en la segunda clase tocaba ejemplos justamente de disponibilidad, ¿no? Quería consultarle básicamente si continuamos con la clase el día de hoy o básicamente terminamos nuestra sesión normal de hoy día. Quería justamente que me confirmaran eso, por favor, para poder coordinar. Si también pueden escribir al WhatsApp, por favor, para ver si continuamos normal. Si no, lo podemos postergar, no hay problema para esa es la clase número 2. Sí, esta es la clase número 2 que no pude desarrollarla por problemas de internet. Si no, lo dejamos para el lunes, ¿no? Y básicamente quizás la podemos recuperar el próximo sábado, ¿no? O sea, como se va a retrasar una semana, ¿no? Quizás el sábado que venga ya podemos coger 2 para al menos estar alineados, ¿no? Quizás este sábado fue algo muy imprevisto, ¿no? Quizás algunos no estaban informados o quizás no han podido planificarse, ¿no? Por eso quizás el otro sábado ya podemos recuperar las clases, ¿les parece? Para poder alinearnos ya, porque toda esta semana que viene vamos a estar dependiendo de una clase anterior, ¿sí? Ya, entonces el próximo sábado recuperamos. Esta clase terminamos normal con esta última diapositiva, ¿no? Que son indicadores de desempeño. Y la otra, el lunes ya vemos algunos ejemplos de disponibilidad.
Sí, estas clases ya están colgadas en el campus, ¿no? Igual me pueden escribir a mi número, creo que lo había dejado, ¿no? Esto ya está en el campus, ¿no? Igual estoy dejando mi número acá en el chat para cualquier consulta. Cualquier consulta pueden estar en un proyecto, cualquier ayuda que necesiten, ¿no? Y podemos quizás ver un proyecto, un asesoramiento, no hay problema, me pueden escribir. O si quieren que pase alguna diapositiva que no les ha llegado, ¿no? Para poder conversar. Me pueden escribir en cualquier momento, no hay ningún problema, ¿no? Estamos ahí a su disposición. Bueno, terminando esta última diapositiva, ¿no? Acá hablamos más o menos de la eficiencia energética de los centros de datos, ¿no? Este tema como tal es muy amplio, ¿no? Es bastante amplio y bastante interesante, ¿no? Porque los data centers ya están, anteriormente sí no estaban muy abocados a esto, recién estaban en estudios, pero ya hay bastante énfasis, ¿no? Acá también en el Perú, ¿no? Sobre la energía renovable, por ejemplo, la energía eólica, la energía solar, ¿no? Y es importante tener en cuenta porque va a ser un impacto favorable justo a nuestro medio ambiente, ¿no? Es justamente, pero esto llevado al centro de datos es mucho más interesante, ¿no? Es mucho más interesante porque los centros de datos necesitan un sistema de energía continuo, ¿no? Sin embargo, esto lo usan quizás en algunos casos como un sistema de respaldo. En vez de grupos electrógenos, lo usan el sistema de energías renovables, ¿no? Hay veces que te ponen ejemplos o en otros países donde hay data centers aislados que están en medio de la nada, ¿no? Tienen grupos electrógenos como fuente primaria y como fuente secundaria tienen las energías renovables, ¿no? También hay este tipo de configuraciones, o sea, si ustedes dicen o les dicen, no, para tu centro de datos, tu energía primaria sí o sí tiene que ser la fuente o la concesionaria, bueno, eso quedó atrás, ¿no? Eso ya, eso quedó atrás. Eso, profesor, para los UPS perimédicos son recomendables para data center. Sí, claro, sí te comenté que los UPS para equipos médicos son recomendables para data center. Los UPS. Bueno, para data center sí son, los UPS son importantes para data center. No sé si la pregunta es para equipos médicos o para data center, pero los UPS son indispensables para data center y cualquier carga crítica, ¿no? Incluso para carga, para equipamiento médico también usan sistemas de UPS, ¿no? Entre otros equipamientos para la protección de estas tarjetas electrónicas que son delicadas, ¿no? Y como les comentaba, ya no es necesario que te den energía la concesionaria porque quizás anteriormente, por ejemplo, en Uptime, en Vixi anteriormente, se tenía como fuente principal, dos concesionarios, ¿no? Dos concesionarias, pero acá en el Perú era imposible tener dos energías de Luz del Sur y de Enel, ¿no? Era imposible tener básicamente dos contrataciones con estas dos entidades, ¿no? Estos dos proveedores de luz, de energía, ¿no? Sin embargo, poco a poco ya se fue modificando y se fue ampliando un poco más estas buenas prácticas, donde ya la energía principal ya no es la fuente, sino quizás puedes usar grupos electrógenos como energía principal, ¿no? Y como respaldo, como les comenté, puedes usar energía renovable, ¿no? Y esto ayuda bastante también en el tema de la eficiencia energética, ¿no? Centro en hospitales, ¿qué clases aplicarían? En un data center en hospitales, ¿qué clase? Qué clase? Bueno, en data center, en hospitales, de data center va a depender, ¿no? Puede tener un clase 2 o clase 3, ¿no? Va a depender básicamente del hospital, básicamente, o de cuál es el servicio que esté brindando, ¿no? Porque yo he trabajado, por ejemplo, a hospitales acá en Lima, ¿no? Y en provincia, y también clínicas, ¿no? Y básicamente lo que requieren es en ese caso siempre me pedían un tier 2, ¿no? Siempre orientarlo a un tier 2, ¿no? Pero sí, también hay hospitales grandes que se interconectan con diferentes entidades con diferentes ciudades, diferentes provincias y si quieren un sistema de respaldo mayor como un tier 3, ¿no? Pero nunca lo certifican, ¿no? Siempre piden que se orienten nada más, ¿no? Es decir, siempre se piden que lo orienten, pero al final, ¿qué queda pendiente? Instalar el grupo electrógeno, ¿qué queda pendiente? Instalar un AE, ¿qué queda pendiente? Instalar un UPS, porque quizás no tienen presupuesto y tienen que volver a pedir presupuesto del Estado para terminar el proyecto. Y ahí queda, pues, ¿no? O sea, ahí queda, nunca pueden cerrar bien el diseño completo.
el papelito aguanta todo, ¿no? Tú puedes tener un diseño espectacular en el papel, en el diseño, en la ingeniería, pero cuando lo desarrollan, dicen, no, no puedo desarrollar todo, yo voy a desarrollar una parte nomás, ¿no? Y ahí queda, ¿no? ¿Qué tipo de transformadores de aislamiento recomienda? Bueno, básicamente el K13, ¿no? Porque dependiendo, esos son los transformadores que se recomiendan, ¿no? Los transformadores de aislamiento, si hablamos de los K, de los tipo K, K13, ¿no? Si a eso es tu pregunta o por la marca. Si hablamos de marca, bueno, existen varias marcas aquí en el mercado que son buenas, ¿no? Teniendo en cuenta que el transformador no es electrónico. Lo que sufrimos acá bastante es la parte electrónica, ¿no? Tuve una buena experiencia en tener un proveedor acá local, peruano, Perú, donde fabricaba ellos mismos sus tarjetas electrónicas para estabilizadores, ¿no? Instalamos en un edificio de 8 pisos, varios estabilizadores por piso, y de cuales 4 o 5 se quemaron y tuvieron que cambiarlos y nuevamente se volvieron a quemar y lo cambiaron y ahí nuevamente quedó, ¿no? O sea, tuve mala experiencia, a veces es más económico o cuesta menos un estabilizador o un equipo electrónico hecho acá, ¿no? Realizado acá, implementado acá, que uno importado, ¿no? Pero a veces te pasa una mala jugada, ¿no? En lo que es electrónico, sí es importante tener en cuenta las marcas ya reconocidas y posicionadas, pero los transformadores de aislamiento, donde ya es un tema más de bobina de cobre, ¿no? Lógicamente hay que tener en cuenta todas sus pruebas, sus protocolos. Es importante quizás ir a la misma fábrica, a la misma planta donde se hacen los transformadores y hagan las pruebas de resistencia, de aislamiento con ustedes mismos, ¿no? Para que ustedes validen justamente el certificado de calidad de estos equipos, ¿no? Sí hay varios en el mercado, ¿no? De transformadores de aislamiento. Las marcas que le ponen en hospital le ponen ABB, Socomec, Salicru. Sí, sí, he visto bastantes ABB y Salicru, ¿no? He visto bastantes ABB y Salicru. Salicru también he visto en el aeropuerto, en Cusco, ¿no? Pero sí, también anda, Salicru es español, si no mal recuerdo, ¿no? Sí, también no puedo decir que son malas, sí han respondido a las expectativas del aeropuerto, pero me pidieron cambiarlas ya por otra marca, pero sí cumplió su tiempo de vida, ¿no? O sea, sí dio en el tiempo de vida, ¿no? De que duró, ¿no? Pero sí también una que otra vez he ofrecido un producto selecto, ¿no? No puedo decir que son malos porque sí he tenido experiencia de que se han respondido en ciertas partes, ¿no? Aunque tengamos en cuenta que también hay marcas buenas, ¿no? Hay marcas buenas y buenas, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿no? Tú puedes tener un UPS Salicru, ¿no? Y en cierta parte funcionó correctamente, pero en otra parte funcionó mal. Hay que tener en cuenta también el tipo de cómo lo instalaron, quién lo instaló y en qué consideraciones tuvo la instalación, ¿no? Si en un lugar se instaló correctamente, va a durar más y va a funcionar correctamente. Si en el otro lado lo instalaron mal, sin una recomendación, no te va a durar y lógicamente va a decir ese producto es malo, ¿no? En cambio, con la experiencia que les dije de los estabilizadores, y bueno, se hizo todas las pruebas pensando que era quizás la fuente externa, la corriente de la concesionaria, pero no, o sea, se descartó, era netamente pura tarjeta electrónica que no daba para más, ¿no? ¿Para qué sirven los transformadores de aislamiento? Los transformadores de aislamiento, a ver, cuando tú instalas, te piden para instalar, por ejemplo, cuando instalas UPS, te piden que instales transformadores de aislamiento en la entrada y en la salida, ¿no? Ahora estamos ya así instalando así en la entrada y en la salida. ¿Por qué? El transformador de aislamiento, como su nombre lo dice, aísla, ¿no? Puede existir cualquier perturbación de afuera de la calle, ¿no? Cualquier perturbación, ¿no? Ya sea un armónico, un flicker o cualquier problema eléctrico afuera en la calle, ¿no? ¿Y qué hace? Cuando hace el impacto y pasa por el transformador de aislamiento, se queda ahí, ¿no? Lo aísla. Por eso está separado, está aislado, ¿no? Tanto la bobina primaria y secundaria. Se queda ahí y no llega al UPS, ¿no? Lo protege al UPS. ¿Y por qué ponen? Y lógicamente evitan un impacto en el UPS y aguas abajo, ¿no? Y cuando sucede una falla interna del data center, también puede impactar también hacia afuera, ¿no?
No es que puede ir, no solamente ir al medidor o a la subestación o a la parte de baja tensión, sino puede ir al tablero general, que puede ir a las demás cargas, ¿no? Que también lo aísla y evita que suceda eso, ¿no? Por eso su nombre aísla, ¿no? Justamente el transformador de aislamiento, va justamente a aislar esos problemas eléctricos, ¿no? Pero es importante tener en cuenta justamente esos transformadores de aislamiento, ¿ah? Hay veces que el cliente lo quiere colocar UPS sin tener el transformador de aislamiento, y hay que dejar de claro. Lógicamente, no puedes obligar al cliente, ¿no? Si el cliente dice, no quiero, no tengo plata, no quiero, ya, muy bien, ya normal, ¿verdad? Está bien, ¿no? Pero ten en cuenta esto, mi informe con todas mis recomendaciones y las conclusiones, ¿no? Pasó esto, ten en cuenta esto, el ambiente donde lo instalas, que no instalas un aislamiento, que no instalas un protector, los DPS, los SPD, entre otros, todo tu informe detallado correctamente, para que cuando sucede el evento y te pidan un mantenimiento correctivo, ¿no? Tú ya hayas dejado escrito y avalado por qué ha sucedido este evento, porque tú hayas hecho todas tus recomendaciones. Es importante eso, ¿eh? Por si acaso, como buen profesional, es importante dejarle al cliente en claro y escrito cuáles son las recomendaciones que se debe tener en cuenta para que esto funcione correctamente, ¿no? Y que lógicamente lo que está haciendo no va a durar correctamente el equipo, ¿no? No le está dando un buen tiempo de vida al equipo, ¿no? A ver, ¿qué me dice? Eso también depende de la altura donde se instale en la parte del Perú. Claro, exactamente. Va a depender si lo instalas en la sierra, ¿no? Si lo instalas a 3.500, 4.000, 5.000, acá hay un factor que se llama el derrateo o el derating, ¿no? Lógicamente, tu eficiencia va a bajar como tal, ¿no? No es lo mismo un UPS de 30 o un UPS de 30 kVA acá en Lima, o acá en provincia, en el norte, que estamos a nivel del mar, que a uno de 4.000, ¿no? Porque el derrateo básicamente es la reducción de la eficiencia del equipo, ¿no? No te va a entregar ya 30 kVA, quizás acá en Lima ni 30 kVA te entrega. Cuando tú tienes un equipo de 30 kVA, y eso lo vamos a ver en la parte eléctrica, tú tienes un equipo comercial que es 30 kVA, ¿no? Y hay muchos factores como tal, como la eficiencia, el factor de potencia, entre otros sistemas de reserva, que no es 30 kVA, quizás netamente va a funcionar con 24 kVA, por ejemplo, ¿no? Comercialmente sí es 30, pero netamente te va a tener 24 o 20 kVA, por decirlo un ejemplo, ¿no? Pero en altura quizás te dure 15 o 10 kVA, ¿no? También ponerte un ejemplo, ¿no? Porque en los cálculos más o menos vamos a poner, ¿no? En las fichas técnicas también los equipos te dice cuánto es el derrateo o el derating máximo soportado, y por cada tiempo y por cada metro sobre el nivel de mar adicional se aumenta un porcentaje, o se reduce un porcentaje de su eficiencia, ¿no? Es importante tener en cuenta justamente la altura donde se instale, ¿no? ¿Qué equipo recoge las fases? Bueno, ¿qué equipo recoge las fases? Bueno, hay equipos, ¿no? Analizadores de red, ¿no? Básicamente, que se pueden incorporar en los tableros eléctricos, donde puedes testear o pueden analizar y recoger información de las fases, de la tensión, de los armónicos, de diferentes tipos de tensiones, ¿no? Si a eso te refieres, ¿no? Bueno, también voy a incluir en las otras diapositivas algunos equipos comerciales, ¿no? Que podemos también usar, o ustedes también pueden consultar al respecto, ¿no? ¿Los indicadores de desempeño están relacionados con el cálculo de las métricas? Sí, lógicamente. Hay un tema del KPI, ¿no? Que también vamos a incluirlo en las métricas, de métrica KPI, ¿no? Que van de la mano en sí, van de la mano, ¿no? Métricas que se apliquen en ingeniería de software. Yo hablaba de las métricas como análisis, como un control, ¿no? Más que todo, ¿no? Yo hablo sobre esas métricas, sobre factores de KPI, por ejemplo, ¿no? Que son sobre rendimiento, ¿no? Ya, bueno, eficiencia energética de los centros de datos, ¿no? Bueno, acá hay una introducción, por ejemplo. Hay muchas formas básicamente para tener una eficiencia en un centro de datos, no solamente las energías renovables, que forman parte
también de este tema, ¿no? Sino hay otras estrategias que pueden ayudar bastante a la eficiencia energética. Por ejemplo, un punto es reducir la carga de equipos informáticos, ¿no? El ahorro de 1 watt en servidores es equivalente aproximado a 3 watts total de un centro de datos, ¿no? Más o menos ese es, en el estudio que hacen, es más o menos esa es la relación. Un ahorro de 1 watt en servidores equivale a 3 watts en un centro de datos, ¿no? Comprar equipos de eficiencia energética, eliminación de servidores que no se usan y la virtualización de servidores forman parte de esta estrategia, ¿no? Ya hay implementación de proyectos donde ya hacen más a la virtualización o a comprar ya equipos más robustos, ¿no? Más compactos, ¿no? Y a cambiar los servidores desfasados, ¿no? Que generan más consumo de energía como tal y ocupan más espacio, ¿no? Eso es importante tener en cuenta, analizar todo el equipamiento activo que tienen, ¿no? Y ver justamente estas proyecciones, ¿no? Que tienen básicamente y tener un tema de actualidad tecnológica, ¿no? Hay que actualizar mucho, hay que tener mucho en cuenta cuál es la tecnología actual, ¿no? Por ejemplo, HP, Dell, estos equipos, estas marcas ya como servidores como tal ya tienen muchas nuevas, nuevas estrategias, ¿no? En sus servidores, ¿no? Que se están instalando en los nuevos centros de datos, ¿no? Por eso te dice acá, reducir básicamente la carga de los equipos informáticos, porque incluso, claro, como Nutanix, es importante tener en cuenta eso y hacer una evaluación, ¿no? Al respecto. Otro punto es la gestión de flujo de aire, ¿no? Ese también es otro punto importante, ¿no? Que dice, dirigir correctamente el flujo de aire frío en la parte frontal de los servidores, así como eliminar el flujo del aire caliente es de la manera más eficiente, ¿no? Acá, por ejemplo, adelantándonos un poco a la parte de refrigeración, ¿no? Si vemos, por ejemplo, un gabinete o 2 gabinetes, ¿no? 2 gabinetes, vista de planta, ojo, como un layout, ¿no? Acá tiene su puerta, disculpen por el dibujo, puerta, y acá hay en la parte posterior su puerta doble hoja, ¿no? No, su puerta doble hoja, ¿no? Y esta es la parte frontal, ¿no? Es la parte donde uno hace justamente la instalación de los servidores, ¿no? Y en la parte frontal acá la interconexión eléctrica, ¿no? Acá están los PDUs en la parte posterior. La parte frontal es el pasillo frío, y la parte posterior es el pasillo caliente, ¿no? ¿A qué me refiero con eso? Si tenemos acá instalación de los servidores, acá tenemos los ventiladores, ¿no? Aquí los ventiladores, lógicamente, estos ventiladores eliminan todo el aire caliente hacia el exterior, ¿no? Eliminan todo el aire caliente y, lógicamente, el sistema de refrigeración ingresa por este pasillo para enfriar los servidores o el equipamiento de networking, ¿no? Ahora, ¿qué habla sobre la gestión de flujo de aire, no? Hay data center donde esto está muy abierto y hay una combinación de flujos. ¿Qué quiere decir? Que cuando tú expulsas el aire frío, no, lo ideal sería que vaya directo a tus servidores, ¿no? Pero este aire frío se escapa por el ambiente, retorna al aire caliente, se pasa en medio, por debajo del gabinete. Lo mismo pasa con el aire caliente también se disipa y hay una combinación justamente de estos flujos de aire, ¿no? Al haber una combinación de flujo de aire tanto de la parte frontal como de la parte caliente, de la parte posterior, esto lo vuelve muy ineficiente porque el equipo de refrigeración, la idea es captar el aire caliente lo mejor posible para entregar el aire frío de la manera más eficiente posible. Pero si hay la combinación de estos dos aires, al equipo de refrigeración no le va a llegar el aire suficientemente caliente o real para poder entregar un aire frío correcto, ¿no? Por eso es importante separar estos flujos y administrar estos flujos correctamente, ¿no? También hay estrategias de confinamiento, de cerramiento de pasillos, ¿no? De cerramiento de paneles ciegos de gabinetes, ¿no? Tipos de aires acondicionados que se deben instalar, que se va a ver más o menos en la parte de refrigeración, pero más o menos a eso me refiero con la gestión de flujo de aire, ¿no? Y esto va de la mano también con el tema del segundo punto, que es la temperatura ambiental y nivel de humedad, ¿no?
Por ejemplo, ¿qué me dice? Control adecuado de la temperatura y porcentaje de la humedad relativa. Mientras más fresco es el lugar, menos energía se consume para el enfriamiento, ¿no? Lógicamente, claro, mientras más caliente está el ambiente o tu vacío frío, el aire va a necesitar enfriar más, y al necesitar enfriar más, va a forzar más a su compresor y esto genera una mayor corriente, por lo que hay un mayor consumo y por ende en la facturación se va a ver reflejado esto, ¿no? Por ejemplo, voy a hacer un estudio de carga, correcto. Hay una norma por donde tienen que inyectar el aire o por arriba o por abajo. Ya, a ver. Primero, por eso siempre es bueno hacer un estudio de cargas, correcto. Primero es importante tener la carga correcta a refrigerar, ¿no? O sea, hay dos maneras, ¿no? De tener la carga TI. Uno es hacer un cálculo o una estimación por gabinetes, por servidores o comunicaciones, ¿no? Que es lo más simple. Y lo otro y lo más ideal sería cuantificar cuántos servidores hay, cuántos switches hay, cuántos NVR hay, cuánta es la potencia real de consumo de refrigeración de cada componente y hacer tu cuadro de cargas correcto, ¿no? Hacer tu estudio de cargas, ¿no? Eso es lo ideal y lo más adecuado, ¿no? Hacer un estudio al detalle. Pero hay veces donde el mismo cliente no tiene esa idea o no tiene idea de sus proyecciones, de lo que viene a futuro. Y te dice, no, dame un gabinete más por si las dudas, y pone 5 kilowatts por si las dudas, ¿no? Uy, esos 5 kilowatts se vuelven en 10, 15, 20 kilowatts de energía, de refrigeración y te va a costar bien caro, pues, ¿no? Pero eso justamente es una mala práctica, ¿no? Lo importante es que los administradores de TI, en coordinación con la organización, sepan cuál es el crecimiento y cuáles más o menos son sus proyecciones, ¿no? Eso es lo más ideal, ¿ya? Eso es lo ideal, ¿no? Eso es lo ideal, pero en la realidad no se da totalmente diferente, ¿no? Y desafortunadamente hay que tener porcentajes de crecimiento, ¿no? Por eso siempre podemos tener la carga actual, cuantificar la potencia de cada uno y después con el cliente, porque nosotros no sabemos cuál es el crecimiento de la organización, ¿no? Y si el cliente no lo sabe, tendremos que estimar junto con él cuánto va a ser el crecimiento, ¿no? Y así se hace en la realidad, porque en la mayoría de casos no lo conocen, ¿no? Es correcto, por eso es importante hacer un estudio de carga. Hay una norma por donde tiene que inyectar el aire o por arriba o por abajo, tiene la fórmula para hacer el cálculo del estudio de carga. En la parte de refrigeración vamos a ver los cálculos de refrigeración, los cálculos de energía de UPS, basados en unos ejemplos de un cuadro de cargas, ¿no? Sí lo vamos a ver. Con respecto a la norma, el SRAE quien pone los límites de temperatura y de humedad relativa, ¿no? Solamente nos habla sobre las temperaturas ambientales, ¿no? Ahora, las buenas prácticas, Dixie, la TIA, sí nos habla sobre las estrategias de refrigeración, ¿no? Ya sea downflow, upflow, in-row, in-rack, ¿no? Entre otros, sí nos dice, ¿no? Sí nos dice básicamente qué estrategias existen, ¿no? Qué tipos de refrigeración existen y de acuerdo a eso nosotros podemos elegir. Pero todo va de la mano, ¿no? Todo va de la mano. Por ejemplo, si tenemos, de acuerdo a nuestro cuadro de cargas, necesitamos, por decirte, 100 gabinetes, ¿no? Y ya tú haces tu costo-beneficio, ¿no? Ya puedo poner 100 gabinetes y pongo 2 aires acondicionados downflow, ¿no? Eso, y tiene un precio. Como también puedes decir, no, tengo 100 gabinetes, lo distribuyo correctamente y pongo aires acondicionados sin row, ¿no? Y también tienes tu presupuesto, ¿no? ¿Cuál te conviene? Ahí tienes que tomar una decisión, ¿no? Sin embargo, va a tener en cuenta si va a haber crecimiento, si no va a haber crecimiento, si la sala va a estar limitada, si hay equipos comerciales de acuerdo a tu carga, ¿no? Porque quizás quieras 80 kilowatts, pero el equipo te entrega 120 kilowatts y es preferible usar más aires pequeños para alcanzar esa cantidad y te convenga a comprar equipos grandes que estén sobredimensionados, que quizás cuesten más y no te convenga, ¿no? Hay muchas cosas que hay que analizar al respecto, ¿no? Y con algunos ejemplos y con algunas fichas técnicas la vamos a ver. Y ustedes también pueden ir analizando al respecto, ¿no? Con algunos ejemplos en las clases prácticas, ¿no?
Ya, como les digo, la temperatura ambiental y la humedad relativa, como les dije, ¿no? Mientras el ambiente esté más fresco, no hay un ambiente más frío, existe menos consumo de energía eléctrica, ¿no? Como tal, ¿no? Por ejemplo, en este ejemplo que les digo, ¿no? Esto va de la mano con la temperatura y humedad. Existen sensores de temperatura y humedad, ¿no? Y también me adelanto un poco y justamente también quiero en en la clase que nos toque, algunas pautas de la configuración de los equipos de monitoreo ambiental, ¿no? Porque justamente he estado terminando de configurar un equipo de monitoreo, ¿no? Y también estoy de la mano con esto de la eficiencia energética, ¿no? ¿Por qué? Porque el cliente tiene un lugar, un ambiente muy grande y no hay una separación de flujo de aire. Y cuando tú pones los sensores para que monitoreen justamente los ambientes, no hay una refrigeración constante, ¿no? En la parte inferior es más frío, en la parte superior es más caliente, ¿no? No hay un flujo de aire constante. Y esto se debe a que hay una combinación completa del flujo tanto del aire frío como el aire caliente, ¿no? Y esto en el ejemplo lo vamos a ver, ¿no? Por eso también va de la mano tener este control de la temperatura del ambiente, ¿no? Es muy importante controlar cuánto aire le está inyectando a nuestro sistema y también cuánta es la humedad relativa, porque mientras más húmedo, o sea, también hay un límite, ¿no? De temperatura. La SRAE nos dice máximo 60% de humedad relativa, no nos dice el mínimo, pero nos da el máximo, ¿no? Si pasa esto puede existir una condensación y al existir una condensación puede dañar nuestros equipos por el agua como tal, ¿no? Porque la condensación genera agua, ¿no? Y puede dañar nuestros equipos como tal. Y si baja mucho la humedad relativa, esto puede generar cargas electrostáticas que también puede fallar y dañar nuestros equipos, ¿no? Por eso hay un límite máximo 60 y si no me recuerdo, las buenas prácticas me dicen 20% mínimo, ¿no? Pero máximo sí me lo da. Va de la mano esto con el sistema de refrigeración, ¿no? Y el último punto, mejorar el sistema de enfriamiento, ¿no? Utilizar free cooling. Hay sistema de refrigeración, free cooling, ¿no? Siempre que sea posible, usar equipos de refrigeración para todo el ambiente puede ser menor efectivos en comparación con el enfriamiento modular local. Es importante asignar módulos de acuerdo con su densidad y potencia y carga presupuestada. Como le digo, ¿no? Es importante comprar un aire para la carga necesaria que un aire sobredimensionado, ¿no? Que quizás pues te conviene comprar varios aires pequeños de diferentes módulos para cubrir toda tu carga requerida, ¿no? Tu carga TI, ¿no? En vez de comprar equipos muy grandes, ¿no? Y tiene que estar todo dentro de tu presupuesto. El free cooling lo se puede usar donde existe un aire más limpio, ¿no? El free cooling lo usa más que todo quizás en alturas, ¿no? Y el free cooling es un sistema de refrigeración más óptimo, más eficiente, que genera menos consumo eléctrico, ¿no? Que también en algunos casos, no en todo lugar se puede usar free cooling, ¿no? Porque no están en las condiciones adecuadas. Pero también vamos a ver en la refrigeración algunos equipos free cooling, ¿no? A ver, SEDA, que es el certificado de eficiencia energética para data center, es otra entidad, es una institución, ¿no? La certificación, como dice, se otorga en función a la evaluación de un conjunto de criterios diferenciados basados en las mejores prácticas. Las métricas de ASRAE, Energy Star, ETSI, EUCOC y la Green Grid, ¿no? Usualmente la que más vemos es la ASRAE, la Energy Star y la Green Grid, ¿no? Que ellos se han encargado bastante, ¿no? De hacer el tema de la eficiencia energética, ¿no? Esto no está ni en la VIXI, ni en la Uptime, ni en la TIA, ¿no? Si bien es cierto, la toman en consideración, pero estos, ASRAE Energy y la Green Grid, son los más responsables de hacer un estudio completo, ¿no? Si ustedes entran en su página, estos están dedicados netamente a la eficiencia energética. Y el data center normativa local, o sea, nuestra normativa peruana sí está tomando en cuenta justamente de Dan Green Grid y de SRAE, justamente ha tomado en consideración los parámetros de la eficiencia energética en su normativa, ¿no? Sí los ha incluido, ¿no? Por eso lo estoy tomando en cuenta, porque es importante, porque también cuando ya sea más formalizado y más divulgada la normativa peruana, vamos a tener que considerar eso, ¿no? Justamente estos parámetros.
¿no? Pero sí es interesante, porque esto ayuda bastante, es un parámetro de control, ¿no? Que nos dicen básicamente cómo va nuestro centro de datos, ¿no? También este certificado, bueno, esta entidad es la que nos brinda ese certificado, ¿no? Ustedes pueden cotizarlo y también hacen la evaluación para ver si está dentro de los parámetros y te dan su certificado también, ¿no? Los análisis individuales y colectivos de estos criterios proporcionan la base para determinar el nivel de certificación. Bueno, eso es más que todo la certificación, ¿no? Incorporan las mejores prácticas, como les dije, acá está el PUE, acá también vemos el PUE, las guidelines, ¿no? Este es NETI Stars, ASHRAE, ISO. Bueno, básicamente son las entidades o organizaciones con quienes se están respaldando, ¿no? El objetivo básicamente de estas métricas o indicadores de desempeños de un centro de datos es medir la eficiencia para posteriormente tomar acciones correctivas, ¿no? Si tu eficiencia va bajando, tienes que tomar una acción al respecto, ¿no? Es importante este tema, ¿no? Porque si nos considera, si nos considera en la normativa peruana, sí considera básicamente esta importancia de estas métricas, ¿no? Lo que no se puede medir, no se puede controlar, ¿no? Esta también es una frase que siempre hablamos, que lo que no se puede medir, no se puede controlar, ¿no? ¿Qué más? Los indicadores y parámetros, los indicadores y parámetros o métricas carecen de poco valor si no se toma en cuenta en la ingeniería o no se tienen claros objetivos, ya sea una visión ecológica orientada a la sustentabilidad o reducir costos, ¿no? O sea, esto es importante tener en cuenta desde la ingeniería, desde el inicio, toman en cuenta, no al final, ¿no? Hay veces que terminas de hacer tu data center y te dicen, oye, y se puede ver el PUE, ¿qué tanto va el PUE? O se puede poner algo para indicar el PUE, ¿no? Que es una métrica de eficiencia energética. No, pero si desde el inicio de la ingeniería no sabes a cuál es tu PUE que quieres llegar al final, entonces al final básicamente ni siquiera sabes de lo que quieres, ¿no? Porque te puede llegar un PUE de 1.5 o 1.8, pero si tu ingeniería dices, no, yo quiero obtener un PUE de 1.2 y en la implementación, una correcta implementación, al final te va a llegar un aproximado real a lo que has planificado, eso es otra cosa, ¿no? Por eso siempre cuenta el tema de la ingeniería. Y si la eficiencia energética se considera para poner en práctica la RSE, esa es la responsabilidad social corporativa, creo. No, bueno, considera para poner, sí, se puede considerar, ¿no? Yo creo que no hay ningún problema, ¿no? Aunque no lo indican como tal, pero por un tema de concientización creo que sí, ¿no? Debe ser una herramienta para tomar decisiones basada en la información obtenida históricamente en el transcurso del tiempo, ¿no? Lógicamente, información obtenida históricamente, ¿no? O sea, es la trazabilidad, es desde tu centro de datos, desde tu primera operación hasta el año, ¿no? Esta información siempre se toma anualmente, así que durante el año ustedes tienen que tomar la evaluación para poder hacer sus análisis, ¿no? No es el primer mes, no es el segundo mes, sino es el año. Al año recién ya pueden tomar una decisión, ¿no? Porque el año es donde va a generar los impactos. Las mediciones usualmente son anuales, ¿no? Por eso siempre es tomar durante el año, durante esos meses, durante esos días, esas horas, toda esa información histórica para recién tener un indicador final, ¿no? Ahora, ¿qué nos dice la normativa peruana? ¿No? La normativa peruana, que es la ISO 3, en este caso la ISO 30134, ¿no? Habla un tema justamente de esta comparativa, ¿no? De la normativa, ¿no? Algunos antecedentes que desde el 2018 el Comité Técnico viene trabajando sobre esta normativa en centros de datos en el Perú, ¿no? En enero del 2020 se publicó las normas relacionadas al diseño, construcción y operación del centro de datos. Actualmente el comité está trabajando en diferentes normas, entre los cuales está la NTP 30134, que es justamente esta normativa que les digo sobre la eficiencia energética, ¿no? El consumo de energía de los centros de datos crece día a día. Lógicamente, los centros de datos de Google consumen 2.600 gigawatts de energía para operar, es muchísimo. El Perú produce 4.700 gigawatts según el reporte del MINEM, ¿no? Que también es bastante. El Perú
El Perú produce 4.700 gigawatts, es bastante. El objetivo de esta norma, estamos hablando básicamente de la normativa peruana, el objetivo de esta norma es mejorar la eficacia del uso de los recursos y establecer el conjunto de KPI, que es un indicador para medir e informar sobre los recursos consumidos para desarrollar una ruta de mejora, ¿no? Dentro de esta normativa, la 30.134, tenemos, creo que 5 apartados. El primer apartado habla sobre establecer los indicadores de rendimiento de KPI que nos permiten medir si la energía se está usando de manera eficaz, ¿no? Acá básicamente les voy a indicar lo que en la normativa peruana está incluida, ¿no? No hay más detalle al respecto, no hay más detalle, disculpe, al respecto de esta normativa, ¿no? O sea, es algo muy genérico, hay unas fórmulas, pero no hay más detalle, ¿no? Sin embargo, los voy a mencionar para después pasar a los indicadores internacionales de los que se han tomado en consideración, donde ahí sí hay más detalle y hay más fórmulas ya para implementar, ¿no? El apartado 1 nos dicen que las métricas no son siempre los KPI, pero los KPI sí son métricas. Son datos que sirven como base para conseguir información y son información que sirven para medir el progreso, ¿no? Con respecto al apartado 1, los puntos de mejora es minimizar el consumo de energía y otros recursos y optimizar los procesos de TI, ¿no? Básicamente el procesamiento de datos, almacenamiento de datos, entre otros, ¿no? Nuevamente, el recurso es optimizar el reuso de recursos y utilizar lo que son energías renovables, ¿no? Lógicamente, acá nos indica que para ser incluidos en este estándar, los KPI, que son las métricas, ¿no? Deben cumplir con los siguientes requisitos. Deben ser aplicables para todo tipo de centro de datos, independientemente del tamaño del mismo. Es decir, que este KPI debe ser aplicables tanto a data centers, micro data centers, a pequeños, a medianos y a grandes data centers, ¿no? Este es el requisito necesario para que este KPI pueda introducirse como tal, como una métrica, ¿no? Evolucionar conforme el centro de datos aumenta el consumo de energía, es decir, tener una evolución si el data center también tiene un aumento de carga como tal, ¿no? También ir de la mano con el crecimiento del data center, ¿no? Tener una fórmula matemática para el cálculo, establecer los límites de medición, que es lo mínimo, y definir la información necesaria para el cálculo del KPI, ¿no? Además de tener puntos y procesamientos de medición, ¿no? Si bien es cierto, esto es teoría, más que todo esto es informativo para que sepan lo que la normativa peruana es la que se está tomando en cuenta, ¿no? Algunas conclusiones con respecto a este primer apartado es que la norma 30.134 está orientada a la reducción del impacto ambiental del centro de datos, ¿no? Que es lo más importante, tener una reducción de impacto ambiental. Los resultados de las mediciones se deben documentar y deben tomar en cuenta la ubicación geográfica y el clima de cada centro de datos, como ejemplo anterior, no es lo mismo en costa, en sierra, en selva, tener en cuenta el clima, la ubicación geográfica como tal, ¿no? Es importante tener en cuenta esos puntos. En el punto 2, en el apartado 2, habla del PUE, ¿no? El PUE, en el punto 2 habla del PUE, ¿no? Que es el Power Usage Effectiveness, ¿no? Que especifica la eficacia del uso de energía, ¿no? El PUE como un KPI para cuantificar el uso eficiente de la energía en forma de electricidad, ¿no? Este es lo que usualmente vamos a hablar del PUE, ¿no? Que es también el apartado 2 de la normativa peruana lo está tomando, ¿no? El primero es el KPI, el segundo es el PUE, ¿no? Asociado con la infraestructura del centro de datos dentro de sus límites, ¿no? Describe la eficiencia energética de la infraestructura en determinadas condiciones ambientales, características de la carga TI, nivel de disponibilidad, mantenimiento, requisito de seguridad, ¿no? O sea, todo va de la mano con este sistema, ¿no? Porque a medida que hay una mejor eficiencia energética, ya sea de refrigeración, de climatización, de seguridad, de carga TI, este PUE va a estar impactado, ¿no? Como tal. Muestra la cantidad de energía asignada al centro de datos, ¿no? De aquí vamos a ver justamente más adelante la fórmula del PUE y algunos ejemplos más o menos para que tengan una idea de cómo se calcula el PUE. En el contexto adecuado del PUE nos proporciona una clara guía y herramienta para el diseño de arquitecturas eficientes de energía, climatización de centros de datos, así como la distribución de cargas de equipos TI y operación de estos, ¿no? El PUE justamente nos proporciona
la clara guía para poder tomar una acción y tener un mejor diseño, ¿no? Del sistema de energía y de climatización como tal, como nos dice acá, ¿no? El PUE nos proporciona los medios para determinar mejoras en la eficiencia del centro de datos, mejora de los diseños y procesos a largo tiempo. Acá hablamos de la parte operativa. Objetivos de diseño para los nuevos centros de datos, ¿no? El PUE no es una métrica de productividad de centro de datos, es decir, no nos va a decir si está produciendo correctamente y no es una métrica de eficiencia de recursos integral independiente, ¿no? Sino básicamente es un indicador de la eficiencia como tal del centro de datos, ¿no? Y de los diseños de la parte operativa, ¿no? Ahora, entrando un poquito al tema del PUE, el PUE como tal es el parámetro más común para evaluar el desempeño eléctrico. Es una métrica que mide el valor de la eficiencia eléctrica en relación al consumo total eléctrico, ¿no? O sea, tenemos el consumo total eléctrico y tenemos básicamente el consumo eléctrico en el centro de datos, ¿no? Es un parámetro establecido por la organización de Green Grid, ¿no? Esto ya es diseñado o fue establecido por la Green Grid, ¿no? Ahora nosotros estamos tomando las buenas prácticas de las demás entidades, ¿no? La fórmula del PUE el PUE es igual al consumo eléctrico total sobre el consumo eléctrico TI, ¿no? Mientras menos sea el valor del PUE, mejor será el aprovechamiento eléctrico, lo que equivale a menor costos y menor emisión de CO2. O sea, el PUE mientras menor sea, mejor, ¿no? Mientras menor sea tu PUE, es mejor, ¿no? Quiere decir que es mejor, que tu sistema eléctrico es mejor aprovechado y no hay mucho emisión de CO2 y tus costos se reducen como tal, ¿no? Para terminar acá, al menos en ese dispositivo tenemos el ejemplo. Por ejemplo, se realizó la medición eléctrica de todo el centro de datos, ¿no? Dando un valor de 300 kilowatts. Todo el centro de datos ya hemos dicho que es la parte de climatización, la parte de energía y de los sistemas de respaldo, ¿no? Es todas las salas, ¿no? Se tomó en cuenta todo el valor del data center, ¿no? Se puso un analizador de red, ¿no? O quizás se puso un equipo de medición, ¿no? Para poder cuantificar justamente esos valores y se obtuvo un valor de 300 kilowatts. Y se realizó la medición de cargas TI en el tablero de distribución dando un valor de 150 kilowatts, ¿no? Esto se realizó quizás en el tablero de distribución de los UPS, de los PDUs, ¿no? Que es ya netamente para la carga TI, ¿no? Y básicamente, teniendo en cuenta que el consumo eléctrico total es de 300 y el valor del tablero de distribución netamente es para la carga TI es 150, hacemos la división y tenemos que el PUE tiene un valor de 2, ¿no? Esto es lo que nos dice básicamente el PUE, ¿no? Tenemos en cuenta este número 2 para más adelante ver justamente la tabla o el rango más o menos de cuánto es un PUE adecuado, cuánto es un PUE eficiente o ineficiente, ¿no? Existen más diversidad de PUEs, ¿no? Que para UPS, para PDUs, ¿no? Existe otros tipos de PUE, ¿no? Básicamente que también se pueden hacer cálculos y otros parámetros adecuados, ¿no? La otra clase vamos a continuar básicamente con esto, con el tema del PUE, con el tema de las métricas, ¿no? Algunos ejemplos y vamos a ver los ejemplos de clasificación de data center, ¿no? ¿Alguna consulta al respecto? Quería saber si tienen más consultas o por el chat lo pueden escribir. No, bueno, pues señores, entonces nos vemos en la otra clase. Disculpen que ahorita quizás es un poquito teórico, ¿no? Pero es importante que tengan en cuenta estas métricas, estas fórmulas, ¿no? Para después pasar a la parte ya de cálculos como tal, a la carnecita, como quien dicen, ¿no? Sin embargo, esta introducción quizás es un poquito más amplia, más tediosa, más normativa, más explicativa, ¿no? Y después ya vamos a pasar a la parte más interesante, que quizás en la mayoría ya quieren calcular un UPS, ya quieren calcular un aire, ¿no? Quieren ver distribución, ¿no? Eso ya más adelante lo vamos a ver con paciencia nada más. Por eso justamente el curso es un poquito más completo, ¿no? Vamos a ver un poco más también de normativa y teoría, ¿no? Bueno, muchas gracias por su comprensión.
Y bueno, que tengan una muy buena tarde. Muchas gracias por su asistencia. Que tengan una buena tarde.